Y vamos a abrir, Let's hermanos, open our Bibles, a nuestras Biblias ahí en el Salmo in Psalms 114:5, hermanos. 104, verse 15. Quisiera Psalms considerar ciertos puntos muy I want importantes to show you a couple of points, very important, de este Salmo 114:5. of this Psalms. What was it, 104? Vamos a estar navegando un poquito con la palabra, We're going to be dashing through the scriptures, going in and out and coming in and learning some stuff. pero vamos a aprender, What we're hermanos, gonna learn. gloria al Señor. Doy la bienvenida a mi hermano, es I el want to sobrino de mi hermano, the nephew mi hermano Mesa, ¿no? ¿No Brother es otro? Mesa. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Reyes Rodríguez, mi hermano Rodríguez. Brother Bienvenido. ¿No eres familiar o algo del hermano Mesa? Primo, ¿verdad? Bienvenido, mi hermano, sí. Gloria al Señor, a la casa del Señor. Welcome to the Y house of the Lord. así sucesivamente toda la iglesia, ¿verdad? As Bienvenidos everybody here, a la casa del welcome Señor. to the house of the Lord. Considerando ahí el Salmo 114, el versículo 5, hermanos, Psalms 114, nos habla de una manera muy preciosa. 5. Yo sé que en esta tarde nos vamos a gozar y vamos a aprender muy hermoso en la palabra del Señor. And we're going to learn some stuff of the word of the Lord. Fíjese, el Salmo 114:5 dice, sígalo con su vista. Psalms 114:5. ¿Qué tuviste, oh mar, que hiciste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Hasta ahí la palabra del Señor. Nuevamente, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Incline su rostro, hermano. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Dios, porque Thank you te hemos alabado, for we have worshiped you. hemos glorificado We tu have nombre. praised your name. Pero, Señor, en este momento And now, Lord, at this moment, estamos para escuchar tu voz. we're about to listen to your word. Pido la unción fresca de lo alto tuya, Ask the Señor. fresh anointing from you, from above. Tanto para mí, As Señor, much as for me, para mi hermano Sem también, for my brother Sam, como para toda la as iglesia, for the whole Padre, church, para escuchar tu voz, to Padre. hear your voice, Lord. Háblanos, Dios, en esta Speak to tarde. us, God, Que nosotros, como tus siervos, como tus hijos, as your servant and your sons, escucharemos tu mensaje. we will listen to your message. En el nombre precioso de Jesús In lo the name of rogamos todo. Jesus, we pray. Amén, amén, amén. Amen. Y vamos a titular este And mensaje, we're going to hermanos, title this message, Pasos para ver un milagro. Steps to See a Miracle. En los tiempos en que vivimos, hermanos, In the time that we're living in, you may take your seats. Pueden tomarse asientos. ¿cómo se lo hago? En los tiempos en que vivimos, In the times that we live, como que ya no hay milagros, hermano. like there's no more miracles. ¿Será que nos hemos acostumbrado Could it be mucho we're getting accustomed to? a que nos duele cualquier cosita y ahí vamos con el doctor? Then when something hurts, we run to the Lo doctor, cual no es malo, which is not no bad. es malo. Yo It's también not- lo he hecho. I've done it before. Pero, But- hermanos, But brothers, es tiempo, it's hermano, time, brothers, de nosotros como that iglesia we as church, levantarnos en fe, hermano. that we get up in faith, Pelear la buena batalla de fight la the fe. good fight in faith. Fe es la sustancia de las cosas Faith que no is the miramos, things that we cannot see, pero lo que estamos convencidos que but ahí we're está. convinced that they are there. Es una sustancia que se It's mueve, a substance that moves there. pero cuando se mueve, But when it moves, no, si usted la cree, yo la and if creo, you believe it and I believe it, podemos mirar la we mano can de see the Señor. hand of God move. Necesitamos milagros, We hermano. need miracles. La iglesia The primitiva, the cuando primitive inició, church, había muchos milagros. there was a bunch of miracles. ¿Por qué? Why? Porque era una iglesia Because it que le was a había church creído a Cristo. that believed Christ. Una iglesia que a través de las A tribulaciones church through tribulations, podían sentir they esa can see, presencia they can feel the power of God, de ese Cristo que había of estado Christ con ellos, that was with them, de ese Cristo que les había that enseñado. Christ that was shown to En el them. mundo In the tendréis world you're aflicción, going to have troubles, pero confiad but have faith que yo he vencido al that mundo. God has conquered them. Entonces, And then Cristo nos pone el So then, ejemplo
God has, Christ Hermanos, has put an example. que íbamos a ser atribulados, We're going to be, íbamos a we're gonna estar go through enfermos, trials, we're going to be sick, íbamos a ser perseguidos, we're going to be persecuted, pero no obstante, but we are not. así como Cristo pudo vencer, Like Christ was able to, usted y yo también, we are also en Cristo, in Christ somos más We are que more vencedores. than Amén, hermano. conquerors. Gloria sea al Señor. Glory Y be to God's name. me gusta mucho aquí And la palabra I del like it a Señor, lot hermano, here in the Word of God, que está hablando that it al talks mar. about to the sea. El salmista está hablando The al mar psalmist is speaking to the sea, y le dice, ¿por qué huiste? and he's Mire, telling the sea. qué hermoso what's texto wrong? ese. Ahí en el Salmo 114, In 15, Psalm usted lo puede 114, mirar. 114, Pero también le habla al Jordán, and he fíjese. also talks to the Jordan River, Y le dice también, and he tells the river too, ¿por qué te volviste atrás? why you turn away? ¿Mm? Y es un signo de interrogación And ahí. it's a signal of Question mark. of question mark. Ahí podemos mirar el signo de interrogación. Y es que, hermano, And it is because en esta tarde vamos a mirar varias cosas, hermano, tonight we're going to see a lot of things que se necesitan, that hermano, we need para seguir peleando to keep la buena batalla de fighting la that fe. good fight of faith, Que se necesitan, that hermano, we need. más que nada more estar than más ever. pegados con Cristo. We have to be closer to God. Como dice la palabra, porque Like the word separados de says, mí, dice because the word says, Jesucristo, separate from nada me, nothing podéis hacer. you can do. Solamente Only agarrados de esa to mano y get Cristo that que nos hand tome, of que Christ nos that agarre de takes la us. mano, hermano, Hold tight to Christ's hand. vamos a poder And we're going llegar a puerto. to get to Vamos where a we're poder going. llegar a Sion, We're esa gonna Sion get to celestial. Zion. Gloria sea al Señor. Glory be to God. Yo quiero I want hablarte to de tell varias you cosas, of hermano, several things que son muy that are very importantes important para ver un milagro. to see a miracle. La primera cosa, The first hermano, thing is entender la understand the importancia importance de seguir las instrucciones to divinas. follow the instructions Esa es la primera divine. cosa que That's te the quiero first hablar. thing that I want to talk to you about. La importancia The que se importance tiene that de you seguir, need to hermanos, follow las the instrucciones divinas. instructions of the divine God. Déjeme decirle una cosa. Let me tell you one thing. Si tú compras un aparato If you eléctrico buy something, o compras cualquier cosa or que you buy tengas whatever it que is that you poner have to, junto you have to todo, put together, si tú no agarras las if you don't get the instrucciones, instructions, tú no vas a tener you're not éxito going to en have armar aquella cosa como success in es. putting that thing together. ¿Qué quiero decir con esto? What did I want to say by Muy this? sencillo. It's very simple. Dios es un God Dios is a God. muy específico. He is very specific God. Dios es un Dios That God que is, no te habla de la that he's manera not que tú no going to estás talk. entendiendo. He's not going to tell you something that Y you te don't voy a decir understand. por qué And I'm going to Dios tell you why. te habla a la capacidad Because tuya. God is going to speak to you at your No capacity. podemos decir We cannot say que nosotros no that we entendemos a don't Dios, understand something. We don't understand God. Porque en su Because omnisciencia, in Él his sabe tu omniscience, capacidad. He knows your capacity. Él sabe He cómo knows- tú puedes he knows entender how you can el mensaje understand que the te está message dando para that que is tú lo given lleves adelante. so you can take it forward. Para todo se necesita For everything, instrucción. There is instructions. Hoy en día, hermano, Nowadays, a veces no miramos we don't milagros. see miracles Porque, Because- hermanos, las instrucciones because de the Dios instructions of a veces God, no las tomamos en sometimes we don't cuenta. take them into account. ¿Sabes qué? You know what? En las instrucciones The de Dios siempre hay instructions algo of que God perseguir. Are always something that we have to Hay algo persevere. enfrente, hay un There's something objetivo. we have to catch, get. Hay algo There's something que tú quieres pasar that o you un want to obstáculo go- que tienes to enfrente. go over an obstacle that you have in front of you. Pero qué hermoso es But what joyful it is que Dios that God, es el Dios He is a God, todopoderoso, hermano, all-powerful God, que Él that nos he- enseña en that he esta shows tarde us in this cómo evening poder how to- ver un milagro, to see a aleluya. miracle. A veces estamos enfermos, There's sometimes where we're pero a sick, veces no hemos but there's agarrado sometimes we todos don't los get all the seguimientos ingredients para poder nosotros ser so that sanados. we can be healed. Fíjese eso, hermano. Check that out. A veces no los And agarramos. sometimes we don't get them. Las instrucciones de Dios no las agarramos. We don't get them. Déjeme decirle Let una me tell cosa, you one hermano. thing, brother. En las instrucciones de In the Dios instructions se of God, necesita there is obediencia. something that we need is obedience. Si usted y yo no tenemos we don't obediencia have obedience, a la palabra del If we don't have Señor, obedience to the word of God, nunca we vamos a will poder never ver un milagro de see parte de a Dios. miracle of God. Si miramos en la Biblia, If we see in the Bible, usted se fija cuando Josué You see llegó how Joseph- a los muros de Jericó, hermano. Joshua got to the walls of Jericho. Dios le dio God instrucciones. gave him instructions. Fíjese, Look, tenían Jericó enfrente. they had Jericho in front of them.
La Biblia dice The que Bible Jericó says nadie le podía that llegar. nobody could come toward Jericho. Era una ciudad It was a fortificada. fortified place. Hermano, pero ¿sabe qué? But you know what? Este gran siervo de But Dios, this great Josué, servant of God recibió la received instrucción the instructions de parte de Dios. Part from God. Y cuando él recibió la And when instrucción he de parte de received Dios, that instruction from la God, comparte con el pueblo, he aleluya. comparted with La all the other comparte con people. los levitas. And he La tells the comparte con el Levite, pueblo guerrero. with the army, Y le dice, así vamos a and he hacer. tells them, this is what we're Y going usted to se do. acuerda las And instrucciones. he remembered the instruction, and he gave it to them. 7 vueltas, He said 7 times, 7 días. 7 days. Pero la But última the vuelta iba a last ser, time that we're hermanos, gonna go, 7 vueltas we're going to go completas. 7 times Pero around. había una cosa But there que was one se thing. tenía que tocar trompetas, There was one thing they had to aleluya. do. They had to blow the trumpet. Pero había otra cosa que But there was tenían que another thing that gritar they had to do. por Josué y por Jehová, aleluya. For Joshua, Mire, for the Lord. instrucciones Instructions para poder un milagro. so they can see a miracle. Hoy en día, Nowadays, ¿cómo nos hace falta seguir how does instrucciones? it- we fail to follow instructions. Pero le vuelvo a decir, mientras But I usted begin y to yo tell you, a veces you and estamos I, peleando, sometimes we're pero fighting, no tenemos el obstáculo we don't have the enfrente obstacle bien in front of definido. us. Find out what it is. ¿Sabe qué? And you know what? Mientras usted y yo no tengamos el objeto bien definido We enfrente, don't know what the obstacle is in front of us. ¿me entiende? You Nunca understand? vamos a llegar We're a never ver un going milagro to de get Dios. that miracle from God. Cuando está el objeto enfrente, But when that objective ese es el is before you, impedimento tuyo y mío. that is your experience. ¿Sabe and qué? mine. And you know what? Es cuando tu fe, It's when your faith, aunque como un granito de as mostaza a chiquitito, little seed, mustard seed. ¿sabes qué? You know what? Tú le pides a Dios, You mira ask Señor, God, look, dicen que tengo cáncer, they say I have cancer. dicen que mis pulmones están malos, They say my lungs are bad. dicen que mi corazón está They say my malo. heart is bad. Tú estás poniendo el You are objetivo putting an enfrente. objective in front of you. ¿Sabes qué? You know what? No se necesita una fe You don't grande, need a big faith. aunque la Biblia habla de una fe grande Even también. the Bible talks about a great faith. Pero la fe lo que But se the faith necesita, that is needed una fe grande, is a como big una fe, faith, como un as a- granito de as a small mostaza. faith, as a grain of Lo que se necesita, mustard amada seed iglesia, is more than what es we- pedirle is a what Dios, we need is to aleluya, ask que God fortalezca to nuestra fortify fe. us, our Decirle a faith, Dios, to estoy tell débil, God, Dios, en la I am fe. weak, God, in faith. Fortaléceme, Señor. Strengthen Eso es me lo in que se faith. tiene que hacer. That's what is needed. Mira, Dios, esto yo lo miro Look, muy God, I con see mucho this- miedo I see enfrente. this with a lot of fear. Oye, a mi hermana que dice, yo no I sé hear si voy a the pasar sister por say, esta I don't know if I'm gonna cirugía. pay this Nadie surgery. sabemos, I don't know. hermana. Nobody knows. Pero hay una cosa, que But tú eres there's una one thing, sierva de but you Dios. are a servant of God. Tienes el objetivo You have the frente. objective in front Tú of you. dices, estoy You enfermo say, de "I am esto, sick of Señor. this." Pero fortalece mi fe. You, Lord, ¿Y sabe fortify qué? me. Cuando You know usted what? y yo When ponemos you and I de esa put manera el that obstáculo kind of- that enfrente, obstacle, usted va a tener victoria grande. we're going to have victory in God. La segunda cosa The second thing es conocer el dominio de Dios is to know the dominion of God sobre la naturaleza. over the natural. Eso es muy importante. That is very important. ¿Sabes cuándo tú tienes ese dominio You know, que when tiene you have Dios the sobre la dominion naturaleza? Of the natural, La naturaleza está tremenda, hermano. the natural is tremendous. Fenómeno natural, podemos ver los huracanes. Or we can see the ¿Verdad que sí? natural, the hurricanes. ¿Quién right? detiene un huracán? Nadie. Solo Dios. Only God. Y ahorita vamos a mirar. And then we'll see here in a second. Y aquí estamos mirando. And we're here looking here. Dios, God, como quien dice, as someone would say, humillando a la naturaleza delante de su presencia, porque la naturaleza fue hecha por Él. God, because it was made La by Him. naturaleza se The humilla natural delante will de humble ese itself Dios. before Y le the dice, living God. Paso a mi rey, aleluya. La naturaleza sabe cuando la presencia Knows when the presence de Dios of llega. God Y Dios conoce gets there, and it knows que esa and that parte o elemento that de la part or the naturaleza element of se natural tiene que dominar has to o give tiene que ser dominion. humillada delante de It su has to presencia, humble itself before porque the Dios presence, tiene because propósitos, God aleluya, has purpose. y nadie And no puede one estar en can contra de los be propósitos de against Dios. those purpose of Déjeme God. decirle Let eso, me tell you hermano. one thing, brother. No hay nada que se There is oponga nothing a los propósitos de that can come Dios. against the purpose of La God. naturaleza se inclina, se The humilla naturalism has delante de esa presencia del Señor. has to give way to the Mire, presence of God. Look, vaya conmigo, hermano, Go with rápidamente a Habacuc 3:8. Habakkuk, Y ahí usted se va a dar cuenta, hermano, dónde viene quedando la naturaleza.
there we're going to Y see usted how the- aquí se va a dar cuenta there- que here we're Dios going to cuando find tiene out- we're gonna find out propósitos, that God has a purpose. hasta se enfada con la naturaleza, hasta se enoja con la naturaleza, And he gets mad with the hasta le dice naturalism. And ahí, he tells the hazte un natural, lado, porque move out of the way. dale paso porque aquí voy yo, Because here aleluya. comes God. Mira como dice Habacuc 3:8. Habakkuk Habacuc 3:8. Yeah, Habacuc 3:8. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Fíjate, mira cómo dice, ¿qué airaste? Te enojaste. ¿Qué más dice? Contra los ríos te airaste. Fuiste tú ira contra el mar. Cuando montes, dice, en tus caballos y en tus carros de victoria. Fíjate cómo dice que ahí. O sea, aquí miramos, hermano, que a veces la naturaleza se pone en contra de Dios, pero Dios le da coraje, hermano. Y le voy a decir por qué le da And I'm coraje. gonna tell you why. Porque tú eres la niña de sus ojos, aleluya. you are the- Yo soy la niña de los ojos de mi Dios, aleluya. Nosotros somos pueblo santo, somos pueblo adquirido por Cristo Jesús, real sacerdocio delante del Padre. Así nos puso en esa posición mi Cristo, aleluya. In Christ. ¿Se fija? And you see? Aquí miramos a Dios We irritado. see God here. ¿Por qué? Why? Porque es un It obstáculo was an obstacle para ti y para for mí. you and I. Esos ríos, Those rivers, esos mares, hermano, Those- son obstáculos those are que obstacles impiden los propósitos de that Dios. sometimes come against the purpose Y mi of God. Dios se And God airía o se and enoja, God hermano, gets angry cuando when alguien se opone someone en contra comes against de su propósito when que Él somebody tiene comes against bien his definido purpose para usted that y God para has mí. definitely for you. ¿Qué tal hermano está? Cuando How Dios me tremendous estaba that dando is. este When mensaje, God was porque giving me this message, un poquito It's como a le little comencé a bit- formar, it's a dije, little bit- Señor, God, qué lindo eres Dios. how Digo, great you are. qué lindo Dios. Mira, Señor, great cómo you me are, quieres Lord. a mí. How do you love Cómo me? quieres a la How do iglesia. you love the church? Oh, mi Dios, Oh, God. tú te enojas con la You get naturaleza mad with the natural cuando se opone when it a comes tus against- grandes propósitos. against ¿Y sabes your por great qué? purposes, Porque tú because fuiste hecho you a imagen made y semejanza de Dios. No hay nadie, ni un ser There is creado, nothing hermano, que haya sido hecho a imagen y semejanza de be Dios. made Solamente of God, tú only y solamente yo, aleluya. Amén, hermano. Yo quiero entrar aquí en materia un poquito. I want to come here into Matthew. Aquí miramos cómo Dios Here we see how tiene God, dominio sobre la naturaleza. how he had dominion over the natural. Cualquier cosa que te esté impidiendo a ti el Anything that is caminar, coming towards you, las you walk, enfermedades the vienen. sickness will come. Esas te quieren matar. Those sometimes want to kill you. Esas te quieren sacar de la They jugada. want to take you out of the place. Esas te quieren sacar del camino de They want to Dios. take you from the- Pero the- vive the- Jehová but live en ese God, Dios que usted y yo that- hemos that- creído, that hermano, God, you and I que mi believe Dios that tiene God control has de tu control vida, de of mi your vida, life hermano. and my Dios life. reprende a la God naturaleza, rebukes the hermano, naturalism. porque Él tiene poder en Because ella, he has aleluya. power. Qué bonito está eso, ¿verdad? And how beautiful is that? Cuando Dios me estaba dando parte de esto, When God was giving me tú no sabes this cuánto part, me estaba gozando you yo. don't know how much I was enjoying myself. Y es que a veces usted y And yo, it's that hermano, sometimes you and I no hemos podido comprender can't understand lo valioso que eres tú en las manos de Dios. the worth of we are in God's A hands. veces usted y yo And sometimes you and I no hemos podido we comprender can't comprehend que cada vez que that faltamos a every la time iglesia, that we estamos miss church, faltando a we ese are- Dios que te ama y te quiere we're tanto. missing that God loves us. Cuando tú y yo no When hacemos you la and obra I- del Señor, when you and nos I estamos do the work of olvidando God, we que do- sus misericordias we forget son nuevas that His cada mercies mañana, are aleluya. new Y every cuando morning. dice cada mañana, And when it says quiere every decir morning, que las misericordias de Dios It means son the mercies of the Lord are diferentes. different every morning. Different every morning. Son diferentes, aleluya. Yo alabo a ese Dios And I praise todopoderoso. Almighty worship God. Y aquí podemos mirar en Josué, We hermanos. see it here in Joshua. Ahí en Josué capítulo 3, hermano. There in Joshua chapter 3. Miramos el paso And we see del Jordán. Y vuelvo a decirte, to the Jordan. And I'm going to begin to tell you again qué lindo es
Y quiero decirte esto, el punto número 3, ya está en el punto número 3, And we're in point number 3. que no hay There obstáculos is no obstacle que impidan los planes de Dios. that can hinder the Ese es el plan tercer of punto. Christ. Que no hay That there obstáculos is no que obstacle impidan that lo que Dios tiene what God para has llevar hacia adelante. to have go No hay forward. obstáculos. There's nothing that can stop. Platicaba yo con mi hermana I was speaking with my sister, y mi hermana Martínez Sister me dice, me he Martinez, sentido and muy reforzada. Digo, she ¿sabe said, qué, "I've mi been feeling hermana? so fortified." You know Tenemos what? que pelear la buena We have batalla to de la fight fe. that good battle of faith. Dije, Dios She said, le va a dar la victoria. ¿Por qué? God will Porque give you usted that es una victory hija de because Dios. you are a child of Decía God. yo, ponga eso enfrente Put that before you. y dígale a Dios, tell fortalece mi God, fe, Señor, Fortify my para faith seguir so I can peleando keep la fighting buena batalla de the la good fe. fight. Y le dije, y Dios le va a And ayudar. I told her, I said, Porque "And God así will help es. you because that's how it is. Porque no hay Because obstáculos there's no object que impidan los that can planes hinder the de plans Dios. of God." ¿Por dónde estás cruzando tú? And where are you crossing ¿Por through? dónde estoy cruzando yo? Where am I crossing through? No me digas ni yo te voy a Don't decir tell me, and I'm not tampoco. going to tell you. Pero ¿sabes qué? But you know what? Hay alguien que sí conoce. There's someone that knows. Y tú estás en los planes de And Dios. you are in the plans of God. Yo estoy en los I planes am de in the Dios. plans of God. ¿Sabe qué? You know what? Lo que se necesita es What pedirle a Dios needed is fortalecer to nuestra ask fe. God to fortify Y yo no our sé si faith. tu fe sea I don't know if grande. your faith Yo is no sé great. si tu fe sea I don't mediana. know if it's small. Yo no sé si tu fe sea pequeñita I como don't un know grano if de it's mostaza. smaller than the, mustard Pero una seed, cosa sí but I nos do dice know la one palabra, thing I do know that the word que of sea God como says, sea nuestra because fe. however it is, our Nuestra faith, fe, our fíjate, faith dice, si tells tuvieres us- fe como un granito de tells us mostaza, if we have a faith of a mustard seed, es la más chiquita de las it's the semillas, smallest dice. seed. Como un granito, tu fe como un granito, mi fe como un granito de mostaza. Like your faith, my faith. Diríamos a Little este small mustard monte, seed, we would tell this mountain, Desarráigate ahí, vete a lo más profundo del we mar. tell this Dice, mountain to move to y el the monte se sea, va a mover. and the mountain would ¿Qué move to the tipifica sea. eso, hermano? What does that signify? Necesidades, problemas, Necessity. enfermedades. A sickness, Que si problems, tú y yo, hermano, that if you le and I- decimos, ¿sabes qué? if we say, you know Monte, what? obstáculo, tú vas a salir Obstacle, fuera. mountain, you're going to Y get out of the acuérdate way. que has pedido fortaleza Remember, para tu you fe. had asked Aunque fortify sea muy your faith chiquita, to get fortified, your small aquello faith, se those somete small, cuando those tú small, abres la boca y yo when you abro la submit, boca, hermano. you- Hay you poder speak, en el habla. and when you Hay open your mouth, you poder speak, and en there's nuestra power boca. in Lo que our nosotros tongue, podemos that what we can exhalar. excel. Hermano, ahí hay un potencial is a put- grande, mi hermano Great partida. potential. Qué hermoso es eso, hermano. Man. Fíjate, a veces estamos con There's problemas y sometimes we with necesidades. problems, Ahí nos estamos and apretando we're las there manos. No, hermano. wrestling with our No es hands. tiempo de apretarnos las No, manos. it's not time Es to tiempo de tighten clamar. our hands. It's time to Dice call la out Biblia, to God. clama a mí And the word says, call y yo to te me, responderé and I will show you y te enseñaré cosas grandes great y ocultas que and tú no mighty things conoces. that you do not know. ¿Sabes qué? Cuando tú You clamas, know what? When you call out to Christ, estás to God, fortaleciendo tu you're fe. fortifying your faith. Le estás diciendo a tu You are fe, telling your faith, es tiempo de it's time levantarnos to en get up armas. in arms, Es tiempo de luchar. and it's time to Es fight. tiempo de pelear la time buena to go to war, batalla and de it's la go fe. to Amén, good hermanos. faith. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. And that's what we have to do. En lugar de estar llorando, And instead of crying, tenemos que decir al Señor, we have to tell the Lord, fortalece. fortify me. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba Remember when en Christ- Getsemaní? ¿Qué le dijo al Padre? When Haz Christ que mi told- paz esta When copa. Christ was there in the Garden of Gethsemane, when he's told, Ahí estaba el God, obstáculo "Take this cup from enfrente. me," there was an obstacle in front Pero of him. miramos a But we nuestro see maestro our master, que dice, that he says, Señor, Lord, pero que no sea como yo but quiero, it's not my will, sino como tú but quieres. your will. ¿Qué podemos mirar What ahí? can ¿Qué we see there? enseñanza What teaching do we tan see? grande How tenemos great teaching we see de mirar there. la That manera you que can se see está expresando the way Cristo? Christ is expressing himself. Cristo estaba diciendo, Christ is fortalece mi fe, He was Dios. saying, God, Padre, fortify my fortalece faith. mi fe. Fortify me. Reconozco I que recognize tengo that I have- celestial, pero también that I tengo have la humanidad the también celestial, que but I also cargué have the humanity. para llevar ese sacrificio But to take that sacrifice en esa cruz del on that Calvario cross of Calvary, por todo este pueblo for que amamos, all this world aleluya. that we love. Ese era el propósito that de is the Dios. purpose of God. Pero sabes que el obstáculo know que what the tenía obstacle era la He cruz. had before him was the cross. Y Cristo le dice, And Christ, pero que no sea como yo But quiero, he said, it's sino not como my tú will, but your will. quieres.
Qué hermoso eso es, How hermano. precious, how Eso beautiful that es is. estar That is to be fortalecidos en la fe. fortified in the faith. Pero aquí miramos But here we see que Josué en el capítulo 3, hermano, that here in Joshua in chapter se levantó 3, muy de mañana, that he capítulo got up early in 3:1. the morning, Él y todos los hijos de Israel and all his partieron de family. Sittim, dice, and they all y vinieron hasta el and Jordán they got to the Jordan, y reposaron ahí antes de pasarlo. and they got there before they crossed. Había un obstáculo There was grande. an obstacle before them, a great obstacle. Había un obstáculo por qué orar. There was an obstacle, and that's why they had to Había pray. un obstáculo There por qué was an pedir a obstacle Dios to ask fortaleza God to en la fortify fe. in the faith. Era el río Jordán. It was the Jordan River. Pero qué hermoso que los But siervos what precious is that the servants of seguían God al that follow pie de la letra the instructions- las the instrucciones que instructions Dios that les God había dado. has given them. No solamente Not Josué, only vemos a Joshua, Moisés we también. see Moses too. Moisés cuando Moses, sacó when he took- al pueblo de Israel de When he Egipto took the de la people out of esclavitud. Israel out of Egypt, Déjeme when they decirle were in algo, slavery, hermano. Let me tell you something. El Mar Rojo, The hermano, Red Sea, cuando sacó When he al took pueblo de them Israel out, when he del, took the haz de Israelites, cuenta que lo estaba y tipifica que lo when he estaba was taking sacándoles them out, de la esclavitud. he was taking Fíjate, them out of slavery. eso es lo que significa el Mar That's Rojo. what the Red Sea Que el signified. pueblo estaba saliendo de la esclavitud. That the people were coming out of slavery, bondage. Pero tenía un obstáculo But they enfrente, had an obstacle before them, el Mar Rojo. the Red Sea. Y en los obstáculos es ahí donde fallamos, And the obstacles en is ocasiones sometimes we delante seem de to Dios, fall amada iglesia. before God as church, porque nos da miedo. because it gives us, we're scared. Y no diga, ¿por qué Don't soy tan say, miedoso? No, no, "Oh, no, I'm not no. scared." No, 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 no. Somos humanos. We're human. Cristo tuvo miedo a la cruz también. Christ was Somos afraid of humanos. the cross. He was human. Hay gente que dice, oh, yo no le tengo miedo, Or there's aquí people voy. that say that, "I'm Ten not cuidado. afraid of anything." Be careful. Ten cuidado. Be very careful. Ten cuidado porque dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Don't rely Tenemos on your siempre own que potential. apoyarnos We en have Cristo to Jesús, hermano. Porque ahí está, Rely on Christ, para que tú because tengas there una it is. victoria So we grande can have victory, por lo que tú great estás victory, pasando. what you're going through. El pueblo tenía el Mar Rojo. The people had the Red Sea. Ese era el obstáculo. That was their obstacle. Y comenzaron el And pueblo de they Israel a started- clamorear, the Israelites started to como a mourn. veces nosotros estamos And clamoreándonos sometimes we're over here también. trying to, complaining. La Biblia dice que The Moisés Bible said comenzó that a orar. Moses began to pray. Y yo no sé cuántas veces estaría And I don't orando know how many Moisés, times Moses was praying, pero la Biblia me enseña que le but the dice Bible Dios, shows that ya God no es told him, tiempo de orar, He said, "Now Moisés, is not time es to tiempo cry. de actuar, It's time to aleluya. act. ¿Qué tienes en tu mano? What do Una you vara, have in your hand? extiéndela, I have a aleluya. staff. He said, Note una "Extend it." cosa, He hermano, knows the one thing, el objetivo brother. estaba And enfrente, the hermano. obstacle was before Lo him. que necesitaba That what he needed, Moisés era Moses, to fortalecer be fortified su fe his faith para ver el milagro de to see a Dios. miracle. Pasos para ver Passages milagros to see de Dios. miracles Pero of God. tenemos que seguir las But we have instrucciones to de follow Dios. the instructions. Pero no solamente las Not only the instrucciones, instructions, tenemos que we reconocer have to recognize que no hay ninguna that cosa there que se is oponga, nothing ni la that come against naturaleza you, and even the natural delante de Dios, before God, porque en los propósitos de because Dios the purposes of God, no hay nadie que se pueda there oponer. is no one that can come Y against. si hay alguien que se And opone, if there's somebody nomás le that hace comes Dios against así, it, and God just Quítate. goes on and just get out of the way. quítate. Get. ¿Se acuerda cuando Pedro, Do you remember when Peter, Cristo lleva la cruz? God, ¿Se acuerda? Christ was taking the cross, Y le dice Pedro, And he says, Señor, Peter, le dice Cristo, and tengo he que ir a tells Jerusalén y padecer go por to los Jerusalem, sacerdotes, I por los gotta go escribas, through por los all these fariseos y scribes tanta and cosa. Pharisees and everything. No vayas, Señor, para que no te pase tal And cosa. Don't go over there because something's going to ¿Qué le happen. dice Cristo? What does Christ tell him? Apártate de mí, He said, "Get Satanás, behind me, Satan, porque tropiezo because me you eres. Fíjese are una a cosa, stumbling hermano. block." Ahí podemos mirar, There we hermano, can see que nadie that puede no one estorbar can los planes de bother Dios, the plans los of God, propósitos the de Dios. purpose of Ya God. estaba establecido. El It had been Padre ya en su established suma potestad because ya lo God tenía had bien already marcado, put it aleluya. into place. Aunque es He has triste marked- recordar ese momento, it's pero ya sad estaba to establecido remind that place, que el but it was Cordero the Santo time de Dios, where el the Hijo Lamb de of God, Dios, the tenía Son que of ser God, sacrificado had to be en esa cruz del sacrificed Calvario on that cross y no iba a in haber Calvary, nadie and there is no one que pudiera impedir. that can el hinder propósito de that Dios. purpose of God. Cristo lo único que decía, Christ fortaléceme, Señor. is the only, Christ said,
God ¿Por qué crees fortified que him. la Biblia Why do dice you que think pasaba the Bible noches said that orando? he would spend nights Benditos crying? ustedes los que agarran tiempo Crying, para orar, crying. aleluya, porque son los mejores Because- tiempos, Because hermano. those are the best times. Porque miramos el Because we objetivo can see enfrente, the hermano, object in pero front of us, también but a we veces also miramos que nuestra can fe se see debilita, our faith pero es cuando gets tenemos que dead, pedirle al gets Señor, blind, and we can fortalece mi ask fe, God Señor. to give us more, fortified our faith more. Te necesito. I need you. Cuando Dios mira When God sees esa fe que tú that tienes, faith that you esa have, humildad que tú that tienes. humbleness that you La have, Biblia dice que un The Bible corazón said that contrito y humillado, I would not dice, Dios no lo turn desprecia. away. Dios se agrada God de ese happy corazón when he sees your tan heart humilde que tienes of tú o tengo humbleness yo. that you have, that I have. ¿Me entiende, hermano? You understand? Aquí podemos Here mirar, we can hermano, see que no hay there obstáculos is no que object puedan, that hermano, can estorbar hinder los planes de the Dios. plans of God. Yo no sé I don't know qué Dios tiene para ti what God enfrente. has for you. Yo no sé qué Dios tiene para mí I don't enfrente. know what he has for me before me. Yo no sé por qué sufrimientos I tenga don't que know pasar why I yo, have to go through this suffering. porque el futuro está en las manos de Because Dios. the future is in God's hands. Tú no puedes saber en el You futuro cannot cuáles know son the tus future of God. sufrimientos. What are your sufferings? Pero lo que nos corresponde en esta We- hora it does es saber that que tenemos un we Dios know todopoderoso, that we have a un Dios de all-powerful amor God, y a God of misericordia, love and of un mercy, Dios que ha prometido a God who estar has con promised nosotros to be hasta with los us últimos días till de the este end mundo, aleluya. of time. Y un Dios, and a God, un Espíritu a Santo Holy Spirit que va a fortalecer tu that fe. is going to fortify your faith. Los obstáculos dan miedo, Those hermano, obstacles scare. dan miedo. They get scary. Vivimos en un mundo muy revoltoso ahorita. The world is in turmoil. Guerras, Wars, terremotos, earthquakes, hambres. hunger. Parece que entre más y más el It looks like mundo more se and more and more. convulsiona. The world is. Pero ¿sabes a qué se debe? But you know No what le it dé is? miedo. Don't be. Mucha don't gente give- dice esto y esto y esto Oh, otro. No, no, people no, saying no, this no. and that, this and that, this and that. No hay tiempo de echar There culpa a is nadie. not- there's no time to blame anybody. Es tiempo de It's time levantarnos to get y up pelear la buena and batalla de fight la fe. the good Que todo está battle, caro, the que good las faith, medicinas han subido that de the precio, medicine has que ya gone no hay up, ni qué hacer. and I don't Sí know what else to hay do, algo que but there podemos is something hacer, that we hermano, can y do. es pedirle a It is Dios que ask fortalezca God to nuestra fortify fe our para faith seguir hacia to adelante, keep hermano. going forward. Es todo And lo that's que tenemos all que that we hacer, have to porque es do. profecía de Because Dios it's prophecy que todo esto that all of this tenemos que pasar. that we have to pass through. Mucha gente dice, pero ¿por There's a qué lot es? of people who say, why this? No hagas tanta pregunta. Oh, don't ask Lee me la questions. Biblia. Read your Bible. Si tú lees la If you Biblia, read your Bible, tú te vas a dar you're cuenta going to find out dónde estamos where we're tan at. cerquita We're so close de la visitación de nuestro Rey. a visit from Aleluya. our King. Estamos así, mira, We're so cerquita close de oír la final, To hear- digo, la final trompeta, como to dice hear that final ahí trumpet sound. dice la Biblia del Señor que dice que se va a oír la trompeta de Dios. And the word of the Lord says that we're going to hear the trumpet sound Dice, porque se tocará la trompeta. because it's going to be played. Estamos así cerquita, We're so hermano, close to it bien cerquita Close. de la venida de nuestro Dios. for our coming of our Lord No Jesus se Christ. asuste. Don't get scared. Yo fuimos al We mandado went to the store ayer yesterday. y le digo a mi señora, digo, I told my válgame wife, Dios, hombre. Wow. ¿Cuánto vale el café ya? How much does the coffee cost now? $21.97 el $21.97 café. Coffee. Una vez hablábamos de eso. One time we were talking Dice about la that. hermana Estela, pues que suba lo que suba. And she said, ¿Te well, let acuerdas? it go up, let it go up. A mí me gusta el café I o me like gusta coffee. esto y yo Oh, lo I voy a like that, comprar. and I'm gonna buy it. Y es cierto, hermano. And it's true. Te vamos a privar de ciertas cosas, We're pero going no to obstante get lo que nos certain gusta lo things, vamos a but not- comprar. Pero acuérdese, hermano, But remember, son they profecías are prophecies de que Cristo viene that pronto Christ is por su coming iglesia. soon Amén, hermano. for his church. Pero aquí miramos But here we see en el versículo 2, hermano, ahí en el capítulo 3 de Josué. in verse 2 in Joshua. Mira las verse 2, instrucciones que recibió look at the Josué. instructions Joshua Pero got. miramos que la está llevando al pie de la And he's letra las taking this instrucciones. step by step, the En el instructions. versículo 2 dice, In verse 2, y después de 3 días, 3 days later, los oficiales
recorrieron el campamento. The Israelites went through the camp, El versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: giving these instructions to the cuando veáis el arca del people. pacto When you see de the Jehová Levite vuestro carrying Dios the ark of the covenant of the y los Lord, levitas sacerdotes que la llevan, vosotros move out saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, aleluya. Aquí vamos a poder mirar, hermano, aleluya, pasos para un milagro. passages to a miracle. Había un objetivo enfrente, There was an objective in o front of había them. un problema There was a enfrente, problem in front, y era el río and it Jordán. was the Jordan River. Pero ¿qué les dice? But what does he tell them? Cuando veáis el arca del When you pacto see que va the covenant caminando, of the ark coming, ustedes de donde se encuentren where van you're a at, salir you are y going van a to come out, seguir and como you're una going- procesión delante de esa you're going to arca fulfill del the pacto, prophecy aleluya. of El arca del pacto of the- tipifica the la ark of the divina covenant ark, presencia and is de ese Dios divine que tú sirves presence y ese of Dios God que yo sirvo, that aleluya. You serve and I serve. ¿Te fijas, hermano? And you see, Aquí podemos and we mirar, can see here, usted y yo, para ver un you and milagro I, de to Dios, see a miracle of tenemos God, que seguir we la have to presencia follow the divina de presence of nuestro God, Dios, of our aleluya. divine God. Y a veces no And miramos los sometimes we don't milagros see those miracles porque usted y yo because you and I, no obedecemos we las don't obey the instrucciones instructions que se llevan para un that milagro. we need to follow for a miracle. Aquí dice bien claro, And here it says Josué está clearly, dando instrucciones. Joshua Cuando mires has el received arca del pacto, instruction, que era la viva and it says, presencia de when Dios, you see the act- sígala. covenant, ark covenant, Mira, ahí está, pasos para un milagro. passage to a miracle. Si tú quieres mirar If you wanna see un milagro en tu A vida, miracle in your life. si yo quiero mirar un If milagro you en mi wanna see a vida, miracle in your life, tengo in que my seguir life, I have to firme follow firm. I los stand pasos firm. firmes The de esa presencia steps de of Dios. the presence of Aleluya. God. Porque Because si yo no sigo ese if I Cristo don't de gloria, follow that Christ nunca of glory, voy a never mirar will I un milagro en mi to vida. see a Aleluya. miracle in my life. ¿Se fija cómo You see how- trabaja esto, hermano? How this works. Por eso no hay muchos milagros, no se That's why there's efectúan not a- muchos milagros not a hoy en miracle. día. Nowadays, Porque a veces vivimos because nuestras vidas we're a nuestra manera, living a our nuestra way, conveniencia. at our own convenience. Pero mi Dios no es But God is not. un Dios que God- pide que tú vivas tu vida como tú quieres. God is not a God that wants to let you live the way Dios no that es you un Dios wanna que, live. que te dice God vive tu is a vida como God- tú quieres, nomás di God doesn't que eres say that cristiano you y con live eso your life. tienes. He No, doesn't Señor. say, I'm a Christian, I live how I want to. No. La palabra The cristiano word Christian quiere decir fiel, means faithful, seguidor follower de Jesucristo. of Jesus Christ. Dios requiere fidelidad. Requires Este pueblo, para ver este milagro, this people that se requería obediencia primeramente, pero también se requería fidelidad. They wanted faithfulness. Cuando tú y yo somos fieles a When Dios, you are not- when you and I are enfermos o no faithful, enfermos, sick con or not problemas sick, o no with problemas, problems or no problems, vamos detrás keep marching de ese Cristo de gloria, aleluya. behind Christ. Vamos siguiendo We're las going, pisadas we're del following Maestro, the porque Master's solamente steps, because así only usted y yo you vamos a and llegar, I hermanos, are a going to puerto, a esa ciudad get to celestial, that hermano. heavenly place. Tenía que ser así, It had to be like that. tenía que ser así. It had to Mira be cómo like dice el that. Look versículo how que it says, sigue. the following verse. Y Josué dijo al pueblo, mira lo que les dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en frente de vosotros. Aleluya. Then Joshua told the people, purify Otro yourselves, punto. tomorrow the Lord will do great and Otro wonderful paso things." Another step para mirar to see milagros a de miracle parte de Dios. from part of Ya God. dijimos, la primera we que era said the obediencia, first one was la obedience, segunda era the fidelidad. second, faithfulness. Pero aquí, hermano, But here, estamos mirando la tercera cosa, third thing we santificación, see, we have the aleluya. sanctification Un pueblo of que no está people santificado, that's not hermano, sanctified, no podemos cannot mirar see milagros de miracles Dios. ¿Sabe from por qué, God. You know hermano? why? Porque Dios requiere que su Because pueblo God wants his people esté santificado. to be sanctified. Tercer paso, That's the third para un step milagro. for a miracle. La Biblia nos dice, hablando The Bible nuestro tells us. Padre Celestial, Of our Lord, ser santos be holy como yo soy santo. as I am holy. Tú no puedes You vivir. cannot live. Yo no puedo vivir en la carne I cannot tampoco. live in the flesh. Tengo que vivir en el Espíritu. I have to live in the spirit. Cristo dijo muy claro,
Jesus said real La clearly, carne y el espíritu no the se flesh llevan and the bien. spirit do not go good. No se llevan bien. No, they do not go good. La carne The es para flesh, satisfacerte tú mismo. it's to satisfy yourself. Y eso es lo que le gusta al diablo. And that's what the enemy El likes. diablo usa tu carne The devil uses your body para que pierdas el vuelo a So esa you acción can celestial. lose your flight to heaven. Pero dice la palabra del But the word Señor of God says, que si vivimos but if we espiritualmente, live aleluya, in spiritual, vivimos it says, santificados we live delante de la sanctified presencia de before Dios, the presence of God, vamos a llegar a puerto. we are going to make it home. Santificación. Sanctification. Por eso les decía That's yo why al I principio tell you del the beginning mensaje, of the message, ya no se ven milagros. you don't see miracles Porque el pueblo de Dios because the people no of nos God, estamos we are santificando, not sanctifying. no nos estamos guardando para We're not Dios. having ourselves Y for mientras God. usted And no while se this is guarde going- para Dios, and while you're not doing el that, temor de taking Dios care no of va a yourself, estar en usted, the fear no of va a the Lord estar is en not mí. going to be you, Por lo it's not tanto, gonna be in hermano, me, because usted foremost y yo, is si no estamos you and I santificados, are not no somos sanctified. candidatos We are not para poder candidates estar en to esa be acción celestial. in that heavenly place. A mí me da tristeza, It gives me great sadness. no solamente a mí, Not only me, todos los pastores nos da tristeza, all the pastors, they have a sadness. porque en los tiempos en que vivimos Because in the times that we live, hay mucho resfrío en las iglesias. there's a bunch of coldness in churches. Pero ¿sabes a qué se debe? But you know what it is? Que Too? no hemos sido obedientes. Because we haven't been obedient. ¿Sabes a qué se debe? And you know what Que no else hemos is- sido fieles a We Dios. haven't been faithful to God. ¿Sabes a qué se debe? You know what is Que it no hemos also? sido We santificados haven't been sanctified como Dios quiere the que way seamos God wants us to santificados be nosotros sanctified delante de esa ourselves presencia before the de presence Dios. of God. Aleluya. Acuérdese, mi Remember hermano, que usted y yo that you somos and I, cartas we abiertas, are open como dice el letters apóstol before- San Pablo. as Paul Somos said, cartas we are- leídas, como dice el apóstol San Pablo. We are- De acuerdo, tú vivas delante de Dios, Before hermano. God. We are Tú vas a open dar, before God. ¿cómo es? Tú vas a You are reflejar seeing- lo you're que going es to Cristo, reflect aleluya, en what sí. Christ Y el is pueblo in you, and the va a mirar people que will realmente see tú that you tienes are algo real, que ellos no tienen. that you have something Y es that they don't have, santificación. and that is sanctification. Amén, hermano. Amen. Qué hermoso es esto. How beautiful that is. Mira, Look, el versículo 7. the following verse. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los todo Israel, para que entiendan que tú, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El siervo Josué se estaba, Dios lo estaba Joshua, levantando. God was raising him. Era necesario It was que el necessary líder pusiera that a las leader cartas would bien put puestas the- en la mesa, all the letters on the table. la palabra que el All the Dios words Todopoderoso that había, Almighty God le había impartido has a él gave him para que lo instruction compartiera con el so he pueblo, can aleluya. give ¿Sabes to the qué? rest of the Los people. pastores, los And the ministros, pastors hermano, and ministers, eso es lo que estamos that's haciendo what hoy we en are día. doing today. Estamos We poniendo are putting esas cartas those enfrente letters del pueblo in front of santo the de people, Dios the holy para que people of mire, God, so para they que can see, mire, so aleluya, they can para see que mire lo que Dios what God requiere de cada wants uno de of nosotros. each and every one of us. Pero aquí vamos a entrar en lo mero bueno. But here we're going to get to the better part. El obstáculo era el mar rojo. Digo, The- perdón, el mar rojo en aquel tiempo cuando salió. Pero The objective was back in the vemos, red, but hermano, now we ahora see el río Jordán. the Jordan River. Mira, el río Jordán, ¿sabes qué tipifica? You know what the Jordan River El río Jordán signifies? tipifica acceso It a la signifies tierra de access promisión. O sea, to the a la tierra promise- prometida. to the promised land, El Jordán. the Jordan River. Querían entrar a esa tierra They wanted to prometida. get to that promised Había un land. obstáculo There tremendo was ahí. an obstacle El in the Jordán. way, the Jordan. Pero vamos a mirar, hermano. But we're going to see, Como decíamos anteriormente, how we said before, todo obstáculo every de la obstacle naturaleza of o de natural cualquier otra índole or whatever it que is, se oponga a los that it propósitos comes de against the Dios, purpose of God, déjame decirte que let me Dios tell le you da something. coraje. But God gets upset. He gets mad. Porque dice, ¿por qué te estás oponiendo a Why mi do you pueblo? tell the natural, why are you coming against my people?
Vemos el apóstol San Pablo We see Paul cuando era perseguidor de when la he was a iglesia. persecutor of the church. ¿Se acuerda? When he was persecuted, Cuando iba remember? rumbo a When he Damasco was going to a Damascus, traer a when todos he los was que going to bring invocaban all el the nombre people that de proclaimed Cristo, Christ, o los del camino, como se or le decía en they ese used to call him tiempo. the way. ¿Sabe qué? You know what? Cuando le dice Pablo When a Paul Cristo, tells ¿quién eres Christ, tú, Who Señor? are you, Lord? ¿Qué le dice Cristo? What did Christ Yo say? soy Jesús, I am Jesus. a quien tú the one who persigues. you pursue. Y aquí miramos que Dios Persecute. estaba airado con But we see el here apóstol San Pablo, que en ese, that God en ese had tiempo come era to Paul. Saulo de Tarso. Before then he was Saul. Estaba airado con él. But he was angry with Nota him. una cosa, que todo lo que se opone, You know, everything la that comes naturaleza, against usted him, mismo, the- si nos the oponemos naturalism, delante if de we Dios, come hermano, against God, hacemos enojar a we Dios, make God porque angry estamos en because contra we are de los against propósitos the purposes, divinos de nuestro divine Dios. purpose of Aleluya. God. ¿Qué le dice Cristo? What did Christ tell Dura him? cosa a ti, hombre, te One thing es that you come patear a la iglesia, dar the coces church. contra el aguijón. Coces son las pezuñas de los caballos, de las bestias, aleluya. Como diciendo, estás what- pataleando what a lo que yo más to the quiero. church. ¿Le fija? Nota una cosa, Note one thing. Dios se enoja God gets angry cuando sus propósitos when los his quiere sacar purposes en tu, he wants to- en tu he vida, mi wants to hermana have in your life, Fenice, o en la vida de cualesquiera otro or de nosotros. anybody's life. Hermano, Dios se enoja cuando esos God obstáculos se gets ponen angry when ahí. they come against ¿Sabes you. por qué? You know Porque Dios why? te ama. Because God loves you. Qué tremendo está eso. How tremendous is that? Y aquí podemos mirar, And here hermano, we can see que Pablo reconoce, that Paul realized ¿verdad? Realmente lo que estaba what he was él realizing mirando what en he ese was doing momento. at that Era moment. la viva presencia It was the divine de Cristo presence of Jesús. Christ. Por eso él dice, That's what he said. yo no fui apóstol como todos estos los was- que miran aquí. I was not apostle the way you see Dice, everybody here. fui como el I abortivo. was Fíjate, el más insignificante. the most insignificant one. Pero dice también, But he also says, pero así como ellos anduvieron con Cristo, yo no but anduve. as they walk with Yo you, I recibí wasn't there, but I still instrucción received directa. Oílo bien, instructions instrucción directa de mi Instruct Cristo from Jesús. Christ Aleluya. himself. Entonces, direct. hermano, And then, you see, ahí, brother, ahí podemos mirar, we hermano, can see there que el apóstol San Pablo that directamente, the apostle hermano, Paul directly recibió instrucciones received directions, Cristo. instructions from como Christ. usted y yo, como Like you siervos, and I, like como servants, miembros de like iglesia, member of churches, también hemos recibido we also instrucciones de receive Cristo qué instructions hacer from Christ, what para to que do, su obra siga so adelante. his ministry can go on. Me gusta mucho esto. I like this a lot. Mire, Look, ahí en el capítulo 3, there, in chapter el versículo 15, hermano. Sígalo. 3, verse 15. Ya las instrucciones estaban, There the dadas. instructions were already given. ya el pueblo había creído que no había naturaleza que se pusiera And en the people contra already de knew that Dios, there was no naturalism that porque could lo come habían against the visto en el people of God, cruce because they del had saw it Mar Rojo, in the Red Sea. cuando aquel siervo extendió la vara, When that servant las aguas se apartaron. put his staff ¿Se toward fija the usted una water, cosa? the water had opened up. El pueblo ya sabía que no había The nada people already knew that there was nothing que pudiera estar en los that propósitos could de be Dios. against the purpose of God. Pero aquí lo miramos con otro But then obstáculo, we see another obstacle, el río Jordán. the Jordan River. Como digo, el río Jordán Like I said, the Jordan era algo River, precioso que si lo it was pasaban something Acuérdate. precious when you pass it. de este lado, On this side, todavía it no was, estaba la tierra de promoción, it o sea, was la, still la- not la tierra de promised provisión, land. no It estaba. still was not the promised land on this side. Tenían que cruzar They had to cross el río Jordán. the Jordan River. Ahí es donde estaba There's where it was at. la bendición The blessing que Dios le había dado, that God had o le había given, dicho a Abraham, had told Abraham, que de sus lomos iban a salir from your loins lo que there era el would pueblo be de Israel, the people of y que iban a ser Israel, bendecidos that they were gonna be grandemente. blessed greatly. ¿Me entiende, hermano? You understand? Entonces, hermano, And then, brother, dice la the Biblia Bible says que en ese tiempo, that in that bueno, yo time, quiero leérselo porque no quiero I que want- vaya I a wanna read decirme, it no, to pues you. dónde dice y todo eso. I want to make sure you know, because I just don't want to say it. I want to read it to you. El versículo 15 ahí. In verse 15, Cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán, mira, fíjate, aquí es donde se comienza a mirar el milagro
Here where we begin to see the miracle. Pero ya el pueblo había seguido The instrucciones. people have already following the instructions. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Fíjate, dice, porque el Jordán suele desbordarse, dice, por todas las orillas en el tiempo de la siega. O sea, el río Jordán en ese tiempo The Jordan se River crecía, at that time would grow. se expandía. It would expand. Y podemos mirar, And we hermano, can see que aquí that entra here lo mero bueno. is the best Ya part. habían sido obedientes, They were obedient. ya habían sido fieles, They were faithful. ya habían sido santificados. They have been Fíjate qué sanctified. importancia es eso, hermano, How important is para that? ver To la see mano de Dios the hand of moverse. God move. Y luego dice la palabra, And then the word of God says, cuando los pies, dice, When de lo que their llevaban el feet- arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice, ok, el versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Oílo bien, listen to this very las carefully. aguas que venían de The water arriba that was coming down eran from dos above, partes there was two parts de aguas que of water caían en el río Jordán. that would come into the Jordan River. Esta era una parte And de this ese was one monte. part Como of this decía mi mountain. hermano, se derretía y tanta cosa que venía. As it was melting, the snow was melting. Pero mira, the water was según coming los down. But look, estudiosos, even the studies, dice, hermano, they say que al pisar los pies de They say that aquellos when they levitas, step- hermano, the de Levites aquellos step- sacerdotes, hermano, dice que when inmediatamente, they oílo step bien, into the edge of the water, 25 millas, 25 kilómetros, hermano, de retirado. Oílo bien, las aguas se comenzaron a the water levantar. began to arise. Como de qué acuerdo, más o And menos. like from here to Quero. Mira, Look, qué distancia te estoy how dando. distance I am, the instruction that he's Las given. aguas que The caían water al that río was- the Jordán, water that was coming down más to o the menos Jordan como de River, aquí a Cuero, hermano, It was more like from se here to hicieron, Cuero. nomás se levantaron, hermano, It just aleluya. came up like a big wall. ¿Sabes qué? And you Cuando know what? aquellos pies santos, those aquellos levitas, when those aquellos Levites sacerdotes, aquellos que habían sido llamados When those para that el were servicio called de to the Dios, service of God, pisaron when they las stepped on aguas, the edge hermano. of the water, the Sucede el banks, milagro, The aleluya. miracle happened. ¿Sabes qué? You know what? Dios dijo God al said, río Jordán, a las aguas, Jordan River, deténgase God allá told a the 25 Jordan River kilómetros, to stop. deténgase y denle paso al And pueblo let the santo people, mío, the holy al people pueblo go through. que tengo que people llevarlo that I have a esa tierra de to have to promisión, take to a the esa promised tierra land que fluye leche y miel. that flowed with Propósitos milk and de Dios. honey. Purposes of God. Había un obstáculo, There was an obstacle. pero ¿sabes qué? But you know what? ¡Qué lindo! How great. Que aquel pueblo dijo, Josué dijo, fortalece mi fe, Señor, ahora. Fortalece said, la fe "Fortify de tu my pueblo. faith, fortify Señor, your people." estamos siguiendo las instrucciones tuyas. We're following Y your Señor, instructions, and Lord, yo sé que tú nos I vas a know dar la that you're going victoria to give us en todo the victory lo que estamos in all that pasando. we're going Aleluya. through. Qué precioso es eso, How hermano. precious is that? Cuando sigue instrucciones, When you cuando follow eres fiel a instructions, Dios, when you're faithful cuando to God, tú te santificas when you delante de sanctify Dios, yourself before hermano, God, eres obediente and a you're Dios. obedient to the Dios Lord, mueve su mano God moves His poderosa. hands under your Ahora life. sí ya me está entendiendo por Now qué a you veces no understand vemos me milagros. Why we don't see miracles? Porque no estamos consagrados Because a we're Dios. not consecrating ourselves to God. Nos falta fidelidad a veces. Sometimes we lack faith, Nos falta obediencia a Dios. obedience. Pero nos falta la santificación. Also, we need sanctification. No podemos We mirar can't see milagros de parte de miracles Dios. apart from God. Pero me gusta mucho. But I like this. Dios mandó a Josué otro God sent Joshua another requisito. Otra task, instrucción. another instruction. Le dice He tells them a las tribus de Israel, a cada to the- uno por to the tribu. tribe of every tribe. Dice que en ese tiempo, He ya said para at that este time, tiempo, by that time, el arca del pacto estaba a mediación. the Oílo Ark of the bien. Covenant was about halfway. Pero le dice Josué But he tells Joshua, a esos príncipes those people in the beginning, que representaba a cada tribu that those people that represent del each pueblo de tribe, Israel, the people of ustedes Israel, van a agarrar unas you are piedras going to get y a las van a stone. poner en sus You're going hombros. to carry it in your Obediencia. arms. Obedience. Dirá usted, pues, ¿qué son las Well, piedras? what are the rocks? Tú no preguntes. You don't ask.
A veces es lo que nos pasa hoy And en that's día. sometimes that we have a A problem veces that el we ask. Espíritu Santo nos manda a Sometimes the hacer Holy algo. Spirit tells us to do something. A veces el Espíritu Santo nos And manda a hacer sometimes algo the como Holy que Spirit- parece Holy locura. Spirit tells us to do Pero something ¿sabes that doesn't qué? think it's crazy, No but you know pienses what? que es Don't locura. think that it's crazy. Piensa Think que el que te está dando that la the one who's orden, giving you the aleluya, order es aquel que is he quiere darte that la wants to give victoria you the por donde tú victory estás cruzando, wherever aleluya. you're crossing Qué hermoso through. How es wonderful cuando is somos it for obedientes us to be y obedient fieles a la palabra and del faithful Señor. to the word of God. Miramos la gloria de that Dios. we can see the glory of God. Aquellos príncipes no vacilaron. Those, Había una razón. those that were going there was a reason for them. ¿Cuál era? What was it? Dice, porque tus hijos un día te So van a your preguntar sons one day will ask, qué significan estas what does piedras. those stones Aleluya. signify? Y tú les dirás, And you're going to tell them, significa it cuando mi signifies Dios, when my aleluya, God nos abrió el opened río Jordán, the aleluya. Jordan River. Pasamos en We seco, went through detuvo dry ground, las aguas que corrían and de the arriba. waters were Y held por el back, otro lado, and to the other el side, mar del Arabat, el que corría al mar salado, se the detuvieron salt esas lake, aguas también and all the other y agarraron waters come otra down, dirección. and they all took Hermano, another direction. el río Jordán And the quedó Jordan River listo para que pasase el pueblo stayed dry, santo de so Dios. the people of God Qué could tremendo go está through it. esto. How tremendous is that? Usted y yo, para You ver and la mano I, de to Dios, see the hand of God, tenemos que caminar we en la have to palabra de Dios. walk by the word of God. Me gusta mucho esto. Ya voy a terminar porque yo sé que no he I leído love this so mucho. much, but I'm about to finish here. Pero dice la palabra But the word of God says, que cuando Dios, but when God, o quiero decirte otro punto también, but I want to say one more dice thing, que había una distancia. but there was a distance. Mira, Look, una distancia entre el pueblo there was a y el arca del distance pacto. from the Ark of the Covenant. There was a distance. Una milla, 1 mile. una milla. 1 mile. Y dirá usted, ¿por qué había esa milla de distancia? And why was that distance of 1 mile from the? Eran millares, eran millones los que estaban But there caminando. was millions that were traveling. Ujú. Mira, Look, dice la Biblia. the Bible says, ¿Se acuerda? you En el remember monte Sinaí, ¿se acuerda? in Mount Sinai Que el monte humeaba. that the ¿Y sabe mountain qué? was smoking? Moisés en ese tiempo dio Moses in instrucciones that al pueblo. time Te was fíjate una cosa, getting Dios es un instruction Dios de given to the people. instrucción. And God was Dios es giving un him Dios instruction. que usted y yo God tenemos is que a God that obedecerlo gives instruction. para We ver have su to mano follow him poderosa so we que can se see his mueva. mighty hand move. ¿Qué le decía al pueblo? What did the people Usted no say? se van a acercar ni He tantito, would tell the people, ni "You're al not going to comienzo get de la one montaña, close, or you will not porque come ustedes close to the van mountain, a because if perecer. you do, you're Esa going era to la razón, perish." hermano, That was que the había una reason distancia. Los that grandes there was a pensadores distance. de la Biblia dicen, hermano, That- que había una distancia que era that como there was una a milla. distance Oílo bien, una of a milla. mile. Y en esa milla, hermano, And that mile, era la it separación. was the separation. ¿Y sabe para qué era, And you know hermano? what that mile Porque was for, la that presencia separation de was? Because Dios the presence of era God Dios was caminando, God Dios que walking, estaba ahí that God was socorriendo a su pueblo santo. Pero si el And pueblo he se was arrimaba, fortifying hermano, his iban people, a and he perecer, was- hermano. he was Gloria there, sea al they were Señor. too close, Qué they would tremendo perish. está esto. How tremendous is that? Por eso le digo, venga a la escuela dominical, usted That's se why va a I said, please come deleitar. to Sunday school. You're going to learn Va a something. aprender You're mucho going de to la learn a palabra. lot of the Word of God. Pero me gusta esto mucho. But I like this even more. Cuando Josué le da la orden When Joshua gives them the order a los levitas to the Levites que ya salieran that for them to come out, con el arca del With- pacto. the Ark of the Covenant. Aquí viene el milagro. Here comes the miracle. El pueblo ya había pasado, The people had already gone by. había pasado en seco. They have been gone, Oh, walked qué through hermoso dry es land. How Que a veces precious. hemos estado en And tribulaciones, sometimes we're in en tribulations, enfermedades and in tremendas, sickness que a veces no la vamos a tremendas that we hacer. don't think Pero we're ¿sabes gonna make qué? it. But you know Vive what? Jehová, en But ese Dios que live usted y yo God servimos, that hermano, you and I que ese serve, Dios, hermano, that God, ha provisto He todo has para ti y provided para everything mí, for you para and que for me, caminemos so we y can vamos a continue cruzar to aquellas go, to aflicciones cross en all those seco. ¿Qué quiere afflictions decir in eso, dry? hermano? What does Que that want vamos to a say? tener That we're la going to have victoria por donde victory estamos over nosotros the sufriendo obstacle o that we're going padeciendo through, or alguna that enfermedad we're o alguna suffering, tribulación, sickness, or the aleluya. tribulation that we're Qué going tremendo through. eso es. How tremendous is that? Dice que cuando el arca del pacto, los levitas salieron, los It says when sacerdotes the salieron, Levites came out and they tan walked, pronto as pisó su soon as they pie, stepped, tierra seca, it was fuera dry. del, When they del stepped Mar the water, it Rojo, was dry. digo land. del río Jordán. When they came to the Fíjate, Jordan, qué when they lindo. stepped there, it turned into dry Aquí land. viene el milagro. Here comes the miracle. Las aguas del monte aquel
The que se water habían from that hecho were coming un down from the mountain. montón, que iban It hasta la backed ciudad up. de Adám, fíjate, así It dice, así went se all llama the la way back ciudad, to Adám, a allá en city la called ciudad de Adam. Adám, allá se hicieron bola, que And son it- como there it 25 became kilómetros into a más o big old menos, heap hermano, of estaban water deteniendo that it para was que being pasara held back el pueblo so the santo de people Dios, can go, para the holy cumplir people can- los God can go propósitos through de to Dios fulfill que the purpose tenía of para el God pueblo de that Israel. God had Los for mismos the propósitos los His tiene people, the same contigo, purposes amada he iglesia. has San for Juan you. For 3:16 John 3:16 los tiene he has conmigo. for ¿Sabes you. por qué? Porque servimos why? Because a we ese serve Dios grande y an poderoso, awesome hermano. and powerful God. No hay un There Dios is no God tan grande como as el que usted sirve y yo sirvo. as you Aleluya. serve and I serve. Qué hermoso es eso. How wonderful that is. Las aguas allá del The waters- mar del Aramat o algo así. The Dice waters from there, Arabat que iban rumbo al mar salado, fíjate. the water were going into the salt, into the Comenzaron a the volver salt otra water. vez. And then they coming back Y todo quedó, and el everything. pueblo after they passed- quedó rumbo a Jericó. Oh, it's Era el siguiente Jericho. obstáculo. ¿Se That was fija? their second obstacle. Don't get scared. Vamos a padecer. No, Don't get no, scared of the no se obstacles asuste. that come in your way. Don't get scared. Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero Christ said confiad. you're in this world, you're gonna have, Cada obstáculo nos afflictions. You're aumenta going la to fe. have- but those obstacles Cada are going obstáculo to podemos conocer strengthen mejor your faith. a ese Dios que usted y yo And you're going servimos. to, and I going to learn more of that God. Pero ¿sabe qué? But you know what? Dice que las aguas se It volvieron a says juntar. That the water began to come back. Y ahí se miró And there we saw el milagro the completo, miracle completed. que lo que Dios tenía, What God sus had, propósitos que his tenía para el purpose pueblo de He Israel. had for the people of Israel. ¿Cuál es What tu is necesidad? your necessity? No me digas, Don't tell me, porque yo también tengo muchas because I have a necesidades. bunch of necessities too. Pero sí te digo una cosa, But I do tell you one thing: que el Dios that God, que amó al pueblo de that Israel, He loved the people es of el mismo Israel. Dios que te ama a He ti is the same también. God that loves you. El Dios The God que dio victoria o hizo un that milagro en gave el pueblo de victory Israel, to the lo people puede of hacer también contigo, can lo also puede do hacer it with contigo, you, and lo puede you, hacer contigo and y you, lo puede hacer conmigo and me. también. He can do Porque it Él es el mismo because He is the ayer same God y hoy y yesterday, por los today, siglos. and forever.